Un cordial saludo a todos los que están viendo este video. En este video voy a explicar el funcionamiento de la polarización base de un transistor. Aquí, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos un dibujo. Este es un transistor NPN. Y vamos a decir que está en polarización base. Es un nombre, digamos que no es tan oficial, por así decirlo. Lo he visto en algunos textos. De hecho, otros textos, la polarización base colocan el dibujo con la misma fuente, en cambio de tener una fuente aparte, lo colocan con la misma. Bueno, pero aquí vamos a analizarlo con la fuente aparte. Un transistor NPN en la base tiene una resistencia, en el colector, que es la parte de arriba, tiene otra resistencia, y en el emisor está conectado a tierra. Por lo tanto, es una configuración emisor común, el emisor a tierra, la base a una resistencia y polarizado con una fuente, y el colector con una resistencia polarizado con una fuente aquí también DC. Es importante anotar que estas dos fuentes son fuentes DC. Y el objetivo de este video es analizar el comportamiento de este circuito, ¿sí? Y vamos a especificar varias cosas en cuanto al comportamiento del transistor en polarización base. Como les dije, esto es una configuración emisor común. Se llama emisor común porque el emisor tiene la tierra en común con la base, con la fuente en el colector y con la fuente en la base. ¿Sí? Entonces está como compartido, el emisor está compartido en estas dos mallas. Vamos a llamar a la malla de este lado, a esta malla, la vamos a llamar malla base. Esta la vamos a llamar malla base. Y a esta malla, donde la corriente sale por esta fuente y llega aquí a tierra, la vamos a llamar malla colector. ¿Listo? Entonces, como para que sepan el lenguaje que estoy utilizando para analizar este circuito. Bueno, para poder analizarlo vamos a recordar unos asuntos del transistor. Bueno, el transistor es un dispositivo electrónico que puede operar de varias formas. Hoy vamos a hablar de tres de las muchas formas que puede operar. Tres de las principales, y es que el transistor puede operar como un interruptor, puede operar como un amplificador, y puede operar en una región que se llama de corte, es decir, que no sea ni interruptor ni amplificador, sino sencillamente que no se activa, no funciona. Entonces, eso es lo primero que vamos a recordar. Entonces, esas son las tres posibles regiones que hoy vamos a mirar. La primera región es la más fácil, la región de corte. Entonces, la región de corte es cuando esta fuente que está acá es menor que 0,7. Y estoy hablando del comportamiento, por así decirlo, aproximado, porque en la vida real, pues no es exactamente 0,7. Y la razón es que yo necesito que este diodo que ustedes ven aquí, es el diodo que está entre la base y el emisor, se active o conduzca corriente. Entonces, para que un diodo conduzca corriente, si suponemos que el diodo es de silicio, pues la fuente que está aquí tiene que ser mayor a 0,7. Si esta fuente llega a ser menor a 0,7, entonces vamos a decir que está en la región de corte. Y la región de corte, entonces supongamos que aquí tenemos, no sé, 0,5 voltios, por inventarme algo. Digamos que aquí tengo 0,5. Y entonces eso quiere decir que el transistor de aquí no conduce, porque él solo conduce hasta que el voltaje sea mayor a 0,7. Entonces quiere decir que esta corriente de acá es 0. ¿Sí? Y esa corriente que entra por acá la vamos a llamar corriente de la base. ¿Sí? Y este transistor, entonces, como no se activó, por así decirlo, este diodo no conduce, por lo tanto, en esta malla, aquí es como si hubiera un circuito abierto, ¿sí? Como si hubiera un circuito abierto. Dibujé esa línea es
como si aquí fuera un interruptor. Este interruptor puede ser cerrado o abierto, y ahí está como un interruptor abierto. Bueno, por eso me cae como feo. Listo, entonces aquí quiere decir, si nosotros miramos aquí, si la corriente es igual a 0, porque el voltaje aquí no alcanza a pasar de 0,7, entre colector, que es en la parte de arriba, y emisor, es como si hubiera un circuito abierto. Entonces quiere decir que también la corriente que sale por acá, esta corriente que la estamos llamando corriente IC, es igual a 0. Entonces, esa región en que el transistor no se activa, en que no pasa corriente por la base, tampoco pasa corriente por acá, la corriente 0, se llama región de corte. Una característica de la región de corte es que si yo coloco un multímetro y mido el voltaje aquí, este voltaje que se llama BC, bueno, ahí está marcado arriba también, este BC sería igual a BCC. Esa sería una característica de la región de corte. El voltaje entre el colector y tierra sería igual a BCC. ¿Por qué? Porque ahorita pues vamos a mirar mejor las mallas, cada malla, ¿cierto? Pero en esta malla, para que se cumpla la ley de voltaje de Kirchhoff, BCC tiene que ser igual a la suma del voltaje en la resistencia más la caída de voltaje entre colector y emisor. Pero como aquí es un circuito abierto y no hay corriente, entonces el voltaje en la resistencia es 0, porque por ley de Ohm, B es igual a I por R, ¿cierto? B es igual a I por R, y si la corriente es 0, pues claramente el voltaje en la resistencia es 0, ¿sí? Y si el voltaje en la resistencia es 0, y yo les acabé de decir que el voltaje de la fuente tiene que ser igual a la suma de los dos voltajes acá, pues si este voltaje es 0, entonces claramente el voltaje entre colector y emisor tiene que ser igual al de la fuente. ¿Sí? Es como un voltaje de circuito abierto, y por lo tanto, pues el voltaje que hay entre colector y emisor es igual a VCC. Entonces, ese sería el comportamiento de este circuito en región de corte. ¿Cuál es la región de corte? Cuando el voltaje de la fuente aquí en la base es menor que 0,7 y hace que este diodo del transistor entre base y emisor no se active. Al no activarse este diodo, la corriente es 0 en la base, y por lo tanto, si la corriente es 0 en la base, siempre la corriente va a ser 0 en el colector. Bueno, entonces no vamos a detenernos mucho en esa región. Ahora miremos las otras dos regiones, que es lo que vamos a dedicar a este video. La región de saturación y la región de activa. Bueno, primero les voy a explicar cada región de forma cualitativa, y luego vamos a hacer los cálculos, ¿listo? La pregunta ahora que nos viene es, ¿qué pasa si esta fuente es mayor que 0,7? ¿Cierto? Entonces pues ya va a haber corriente, ¿no? Y a medida que yo vaya aumentando esta fuente, va habiendo más corriente. ¿Sí? Esta malla de acá se llama, la vamos a llamar en este video malla base, aquí está abajo. Y la malla base, si yo hago la ley de voltajes, de sumatoria de voltajes de Kirchhoff, me da que menos B, la corriente saliendo por el más, es más el voltaje de la resistencia, más el voltaje entre base y emisor es igual a 0. Entonces, esta sería la ecuación de la malla base, ¿sí? Y si nos damos cuenta en esta malla, pues acabé de decir que este voltaje B sub B tiene que ser mayor a 0,7 para que conduzca el diodo, porque aquí entre base y emisor, ahí es un diodo. Ahí tenemos, es un diodo. Entonces este voltaje tiene que ser mayor a 0,7 para que él conduzca, ¿cierto? Ahora, recordemos la teoría de diodos, que si llega a conducir, o sea, si esta fuente llega a ser mayor a 0,7, digamos que sea 5 voltios, pues el voltaje base emisor se queda en 0,7. O sea, aquí entre base y emisor, ¿sí? Si aquí llega a ser, qué pena con ustedes, si aquí llega a ser, si aquí por alguna razón llega a ser, digamos, 5 voltios, digamos, entonces para hacer los cálculos, idealmente vamos a tomar que el voltaje entre base y emisor va a ser más o menos 0,7 voltios, porque es un diodo, y ya está conduciendo, y pues ya está pasando aquí una corriente, ¿cierto? Si nosotros despejamos de esta malla la corriente, miren que aquí el voltaje en la resistencia de base es igual a IB por RB. Aquí este voltaje base emisor es el que les estoy diciendo que es 0,7, ¿sí? Obviamente es 0,7, solamente si esta fuente es mayor a 0,7. Entonces, si de esa ecuación nosotros despejamos la corriente, es decir, si nosotros despejamos esta corriente, pues claramente nos va a dar que esa corriente, IB, es igual a 5 menos 0,7, es decir, la fuente
restándole la caída de voltaje en el base emisor, dividido en RB. Esa sería la corriente que pasa por aquí. Ahora, este análisis que estoy haciendo de hallar IB no va a ser el análisis que les voy a recomendar siempre. En este circuito es muy fácil hacerlo, ¿cierto? Pero no en todos los circuitos o en todas las polarizaciones que tal vez veremos en otros videos. Aquí solamente vamos a ver este circuito, esta polarización. Pero en otras polarizaciones no es tan cómodo, tan fácil hallar IB. Aquí es súper sencillo, sencillamente es la fuente menos 0,7 dividido en R. Esa sería la corriente en la base. Entonces tenemos una corriente que, como ustedes se dan cuenta, depende del valor de RB y de la fuente. A medida que aumente la fuente, esta fuente BBB, la corriente va a ser más grande. Y a medida que la resistencia aumente va a ser más pequeña, o a medida que la resistencia disminuya, pues va a ser más grande. Entonces ahí tenemos, digamos, estamos controlando la corriente que pasa por esta malla con esta fuente, ¿cierto? Y eso es lo primero que yo quiero que veamos, que la corriente se controla con la fuente de la base, ¿listo? Ahora, esta corriente puede comenzar a tener niveles muy pequeñitos a medida que vamos subiendo esta fuente. La corriente comienza en picoamperios, luego nanoamperios, miliamperios, amperios. O sea, a medida que yo voy subiendo esta fuente, pues la corriente va subiendo, como cualquier circuito, ¿cierto? Y el transistor opera en las dos regiones que les estoy diciendo que vamos a analizar hoy, depende del nivel de la corriente que usted le coloque acá. Entonces, vamos a establecer como dos zonas en que el transistor opera. Y vamos a hablar primero de una zona que es la zona, la zona en que la corriente es teóricamente grande. O sea, y en esa zona, digamos que yo tengo una corriente aquí muy grande, que yo subo a esta fuente. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿qué es corriente grande para usted? ¿Cierto? Ahorita explico lo de corriente grande, pero por ahorita supongamos que tengo una corriente grande. En ese caso, el transistor entonces entra en una zona que se llama saturación. Y en esa zona que él entra significa que la corriente es tan grande que entre colector y emisor se genera un camino directo para el paso de la corriente. Entonces es como si yo cogiera aquí entre colector y emisor y colocara un corto. Entonces una corriente grande en la base va a hacer que entre colector y emisor haya un corto. Entonces claramente ustedes pueden ver en este circuito de polarización base que si entre colector y emisor hay un corto, pues la corriente que pasa por acá, ¿sí? Es muy sencilla hallarla, esta corriente, llamémosla IC, que es la corriente que pasa por la resistencia C. Esa corriente IC sería igual a el voltaje sobre la resistencia. Y esa zona en que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, RC, esa zona se llama zona de saturación o también la vamos a llamar la zona en que el transistor opera como un corto. De hecho, entonces el transistor operaría como un interruptor. En esa zona de saturación, entonces sencillamente la corriente que pasa por aquí por el colector es B sobre R, y a esa corriente B sobre R, suponiendo un corto entre colector y emisor, le vamos a dar un nombre también en este video. La vamos a llamar IC de saturación. ¿Listo? Entonces siempre que yo me refiera a IC de saturación, siempre me voy a referir a la corriente suponiendo que hay un corto entre colector y emisor. IC de saturación, la voy a llamar así, IC de SAT, ¿listo? Entonces, esa corriente es la corriente suponiendo que, la corriente IC suponiendo que entre colector y emisor hay un corto. Ahora, en la vida práctica no va a haber ese corto, o sea, si ustedes montan esto en un laboratorio con un protobar, ese corto no va a existir, sino lo que van a ver en cambio el corto es un voltaje muy pequeño, porque como ustedes recordarán, cuando el voltaje de un corto es cero, ¿cierto? Pero en la vida práctica el voltaje aquí no va a ser cero, sino va a ser muy pequeño. Entonces van a medir ustedes con el multímetro una caída de voltaje de más o menos, no sé, 50 milivoltios, 30 milivoltios. Muy pequeñito, ¿sí? Muy pequeñito, menos de 0.05 voltios, ¿listo?
o bueno, menos de 0.1 voltio, de 100 milivoltios, ¿cierto? Entonces, ese voltaje es tan pequeño que prácticamente pareciera que fuera un corto, ¿no? Entonces, yo puedo tomar en la vida práctica que la corriente aquí es aproximadamente igual a V sobre R, que sería V sobre R. Y una característica de esta corriente, que llamamos la corriente de saturación, para que desde ya lo aprendamos, es que esta corriente es la máxima corriente que puede pasar por esta malla. Entonces, esa corriente es la corriente límite, o sea, más de esa corriente no puede pasar por esta malla. Y por eso la llamamos la corriente máxima también. Entonces, esa corriente la vamos a llamar la corriente máxima. ¿Listo? Entonces, esa corriente IC máxima es la corriente, digamos que nos dé 5 miliamperios. Quiere decir que por aquí jamás van a poder haber ni 6, ni 7, ni 10 miliamperios. Es imposible que haya. Lo máximo que puede haber ahí son 5 miliamperios. Ahora, no es lo mínimo, porque ahorita vamos a ver en la otra operación del transistor que aquí puede haber menos. O sea, aquí puede haber, cuando está saturado, o sea, cuando la corriente en la base es grande y aquí se satura, entonces hay un corto acá y la corriente ahí sería la máxima, pero el transistor tiene otra región de operación en que no está saturada. Y la región en que no está saturado, la corriente que pasa por aquí ya no es la máxima, puede ser menor, ¿listo? Bueno, ¿qué características hay del transistor en saturación? Pues la característica que tiene un transistor saturado, pues que el voltaje colector emisor es prácticamente cero. Aquí arriba está el colector, abajo es el emisor. La caída de voltaje entre el colector y el emisor es prácticamente cero. Y la otra característica importante es que la corriente del colector, o sea, esta corriente que acabamos de hallar, que es la máxima, esa corriente depende, el valor de esa corriente depende de esta base, de esta, qué pena, de esta fuente, de VCC. Entonces ustedes se dan cuenta, esta corriente que es la de saturación es igual a VCC sobre R. O sea, la corriente de esa malla depende de su misma malla. O sea, esta corriente depende o del valor de esta fuente o del valor de esta resistencia. Si la fuente aumenta, aumenta la corriente. Si la resistencia aumenta, disminuye la corriente. ¿Listo? Y hasta ahorita pues no hemos visto nada nuevo. La corriente aquí, que es la corriente de base, la corriente de base depende de la fuente de la base, la corriente del colector depende de la fuente del colector, ¿cierto? Y aquí hay y aquí tenemos un cortocircuito. Entonces, ese sería el comportamiento de esta polarización como en saturación, es decir, hay un corto. Y decimos entonces que el transistor es un interruptor. ¿Por qué decimos que el transistor es un interruptor? Decimos que el transistor es un interruptor porque, como podemos darnos cuenta, si yo tengo esta fuente B sub B conectada, ¿sí? Entonces hay un corto acá. Pero si yo llego a desconectar esta fuente, entonces hay un circuito abierto acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué circuito abierto? Por lo que les acabé de explicar de la región de corte. Entonces él comienza a pasar de la región de corte a la región de saturación, ¿sí? Entonces, que no me gusta dejar aquí todos estos. Entonces, si yo tengo aquí, si yo tengo esta fuente prendida, ¿cierto? Pongámosle 5 voltios y que me genere una corriente alta acá, entonces yo tengo aquí interruptor cerrado. Esperen que ahorita intenté hacer una línea, a ver si lo puedo hacer. Listo. Entonces, si yo tengo aquí interruptor cerrado, si la fuente, sí, me estoy refiriendo a BBB, a esta fuente, ¿sí? Entonces yo tengo interruptor, si la fuente es 5 voltios, interruptor cerrado. Si la fuente es 0 voltios, o sea, la apago, interruptor abierto, porque es un circuito abierto. Entonces fíjense que es un interruptor, sencillamente. El transistor sencillamente opera como un interruptor. Con 5 voltios aquí se cierra, con 0 se abre, con 5 se cierra, con 0 se abre. ¿Sí? Entonces, si aquí, por ejemplo, en cambio esta resistencia yo tuviera un bombillo, entonces con 5 voltios aquí se cierra y el bombillo prende. Y con 0 voltios aquí se abre y el bombillo se apaga. Entonces tengo el funcionamiento del transistor como un interruptor. ¿Listo? Aunque ustedes saben lo que les acabé de decir, que en la realidad no es un corto acá, sino es una caída de voltaje muy chiquitica.
Ahora, la tercera operación del transistor acá, la tercera operación del transistor es cuando la corriente de aquí no es tan grande. En ese caso, entonces, se cumple una fórmula, y es que esta corriente del colector, es igual a esta corriente de base multiplicado por un factor propio del transistor que se llama beta. Entonces, en este caso, la corriente del colector es igual a la corriente de la base multiplicado por el factor beta. Entonces, esta ecuación es una ecuación supremamente interesante, pero solamente se cumple esta ecuación si la corriente de la base es pequeña. Ahorita les digo que para mí que es pequeña, ¿sí? Entonces, si la corriente de la base es pequeña, entonces el transistor entra en una zona en que la corriente de colector, la corriente que pasa por acá, se calcula multiplicando la corriente de la base por beta. Beta se llama la ganancia del transistor y es un valor entre 30 y 300, más o menos, 20 y 300, es un valor alto. Entonces fíjense que se está amplificando la corriente. Ahora, esto es supremamente interesante porque quiere decir que ya la corriente de colector no depende, como ahorita en saturación, no depende ni de esta fuente ni de esta resistencia. O sea que si él está en esta zona, donde la corriente aquí es muy baja y se cumple esta ecuación, si usted cambia esta fuente, la corriente no cambia, la de colector. No cambia esa corriente. ¿Sí? Si usted cambia la resistencia, tampoco cambia. Entonces miren lo interesante de ese comportamiento. Tengo un circuito que estoy controlando la corriente de una malla con la corriente de otra malla. Entonces, si yo subo esta fuente, sube esta corriente. Y si sube esta corriente, pues sube esta corriente. Entonces, ahí podemos observar esas regiones muy interesantes. Sin embargo, esa dependencia que tiene la corriente de colector y de la corriente de base, esa dependencia no funciona si esta corriente es muy grande, ¿no? Tiene que ser una corriente pequeña. Y esa dependencia me obliga a entender otro concepto de la malla de aquí, de la malla de colector, ¿sí? Entonces, la malla de colector es la malla que está acá, ya se las dibujo. Entonces, aquí tengo, es esta malla, la malla del colector, la corriente sale por acá, y entonces aquí tengo una caída más menos voltaje colector emisor, ¿cierto? Que es la caída entre colector emisor, que es el que les dije que valía 0 cuando estaba saturado. Si nosotros vemos esta malla, aquí abajo la tengo, la malla colector, ¿sí? Es esto, menos VCC, aquí la corriente sale por el más voltaje de la resistencia, más voltaje colector emisor igual a 0. Entonces esa malla colector ve el voltaje de la resistencia es igual a C por R y C por RC, me permite hacer el siguiente análisis. Miremos esta ecuación. Si en esta malla, esta corriente, yo les acabé de decir que si VCC cambia, esta corriente no cambia. Si RC cambia, esta corriente no cambia. Esta corriente depende de la corriente de la base. Obviamente estoy hablando de la región activa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que se cumpla Kirchhoff? O sea, para que la sumatoria de voltaje siga dando. Porque claramente si esta corriente permanece constante y yo cambio este voltaje, entonces digamos que tengo una R constante, entonces I por R es constante. Y digamos que yo cambio esta fuente. Si yo cambio esta fuente y este voltaje permanece constante, en esta ecuación, ¿qué tiene que cambiar para que me siga dando la ecuación? Pues lo que tiene que cambiar es el voltaje colector emisor. O sea que una variación del voltaje VCC me va a traer una variación del voltaje colector emisor. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a aprender de la región activa, que es la región aquí que estamos analizando, es que el voltaje colector emisor ya no es 0. Y eso ustedes lo pueden ver en la práctica. Si ustedes quieren saber en un montaje, en un protobar, si el transistor está en región activa, sencillamente midan con un multímetro el voltaje entre colector y emisor. Y entonces cuando ustedes midan el voltaje entre el colector y emisor, si el voltaje da casi 0, él seguramente está saturado. Pero si este voltaje le da 2 voltios, 3 voltios, 5 voltios, él está en región activa. ¿Listo? Y esas son nuestras dos regiones, la saturada y la activa. Y la característica de la región activa es que si aquí existe voltaje, ese voltaje prácticamente lo que está haciendo es como regularme la corriente que está acá. Entonces, si existe,
si existe un voltaje acá, entonces aquí quiere decir que esta corriente IB, me controla la corriente IC. ¿Listo? Si existe voltaje. O sea, si existe un voltaje acá, entonces IC es igual a beta por IB. ¿Listo? Entonces creo que ya les expliqué las tres regiones que vamos a ver hoy, la de corte, la saturado y la de activa. Ahora que antes de seguir ya con ecuaciones, yo quiero decirles para mí que es corriente grande, para mí que es corriente pequeña, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si el transistor está en saturación o activa? Pues sencillamente analizando esta ecuación. Entonces, mire que voy a volver a anotar las dos ecuaciones que analizamos ahorita. Dijimos que cuando está en región activa, IC es igual a beta por IB, ¿cierto? IC es igual a beta por IB. Y aquí entonces esta IC, yo la voy a llamar en este video, la voy a llamar, esa es la corriente IC cuando está en activa. ¿Listo? La voy a llamar IC de activa. Que es la corriente acá igual a beta por IB. Eso es cuando el transistor está en activa. Pero les acabé de decir también que cuando el transistor está saturado, la corriente IC ya no depende de la corriente de base, sino sencillamente es un corto acá. Entonces es igual a BCC sobre RC. ¿Listo? Entonces, esta es la que estamos llamando IC de saturación. Entonces, IC de saturación. Son dos posibles ICs. El transistor puede tener una de las dos, ¿sí? Aquí, esta IC puede ser alguna de las dos. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo está en actividad y saturación? Pues haciendo el siguiente análisis. Si la multiplicación de arriba me llega a dar mayor que la de saturación, eso no puede ser. Porque yo les acabé de decir que la saturación es la corriente máxima que puede haber por acá, ¿cierto? Es la máxima corriente. Entonces, si la máxima corriente aquí son 5 miliamperios y usted multiplica beta por IB y el valor de la multiplicación de beta por IB le da 10 miliamperios, no pueden existir 10 miliamperios acá, porque les acabé de decir que es la corriente máxima que puede existir. Entonces, sencillamente, si beta por IB da mayor que la de saturación, entonces el transistor está saturado. No pueden existir, esta fórmula no sirve, no puede existir ese beta por IB, y por lo tanto ya sé que el voltaje colector emisor va a ser 0, está saturado, opera como interruptor, y la corriente que hay aquí es igual a B sobre R. Pero si la multiplicación de esta me llega a dar menor que la de saturación, ¿sí? Es decir, que beta por IB, por ejemplo, me dio 3 miliamperios, y B sobre R me da 5 miliamperios, que es la máxima. Entonces quiere decir que esos 3 miliamperios de arriba sí pueden existir en esta malla. Como esos 3 miliamperios sí pueden existir, entonces quiere decir que el circuito está en región activa. Y por lo tanto, la corriente que pasa por aquí ya no es la de saturación, la corriente es igual en este caso a 3 miliamperios, ¿sí? Y el voltaje colector emisor, entonces para hallarlo, se despeja de esta malla. Ahorita vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces, ese sería el comportamiento cualitativo. Ya les acabé de explicar. Si me entendieron, yo creo que ya es lo principal de este video. Ya pueden cerrarlo. Ahora me dispongo a explicar las ecuaciones del análisis. ¿Listo? Pero lo que acabo de explicar es lo más importante, ¿no? Que ustedes entiendan el por qué las cosas, cualitativamente todavía no hemos hecho ninguna ecuación. Bueno, sí hemos hecho aquí dos ecuacioncitas, pero digamos que esto es lo más importante. Ahora, me adelanto. ¿Cómo vamos a saber si un transistor en este circuito está en activa o saturado? Suponiendo que esta fuente sea mayor que 0,7, ¿no? Entonces, si esta fuente es mayor que 0,7, porque si no fuera mayor que 0,7 estaría en corte, ¿sí? Pero si esta fuente es mayor que 0,7, esta fuente, entonces, ¿cómo sé si el transistor está saturado o en activa? Pues sencillamente hallo estas dos corrientes. Y la corriente que sea menor es la que me define en qué está. Si la corriente que dio menor es la de activa, entonces el transistor está en activa. Si la corriente que dio menor es la de saturación, pues el transistor está saturado. Y lo que vamos a hacer entonces en este y otro video que voy a colocarles es analizar sobre todo los valores, las ecuaciones de los transistores en activa, porque saturados casi no se usan. Este sí se utiliza mucho saturado, pero el análisis de saturación no es tan popular como el análisis en activa, que es cuando el transistor opera en una región llamada activa y que el transistor opera como amplificador.
creo que la primera vez que les nombro en este video eso, amplificador. ¿Por qué amplificador? Porque la corriente IC es una versión amplificada de la corriente IB. Bueno, ya entonces teniendo claro esto, ahora sí pasemos a las ecuaciones. Ya aquí les dije de dónde salió la malla base, ya aquí les dije de dónde salió la malla colector. Vamos a hacer un resumen de todo lo que he dicho. Estas son ecuaciones, esta ecuación sirve siempre. La corriente de emisor es igual a la corriente de base más la de colector. Imagínense ustedes que haya aquí una corriente de emisor. Aquí no se usa mucho porque esto está a tierra, ¿no? Pero supongamos que aquí hay una corriente, ¿cierto? Esa corriente, entonces la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de base más la corriente de colector. Y de esas ecuaciones se puede derivar entonces, bueno, esta es la ecuación de activa. La IC de activa es igual a beta por IB. Esta también es una ecuación de activa que me relaciona IC con IE. IC es igual a alfa por IE. El valor de beta ya les acabé de decir que es un valor de 20 a 300. El valor de alfa es un valor muy cercano a 1, ya que en la región activa la corriente IC va a ser muy parecida a IE, pues porque después veremos por qué son tan parecidas. Eh, pero desde ya podemos llegar a esa conclusión y ustedes pueden tener esa conclusión. Es algo, digamos, para tenerlo en cuenta, que ustedes pueden tomar que la corriente IE es muy parecida a IC, tanto que los libros, si ustedes van a estudiar por los libros de electrónica, y este factor de amplificación alfa casi siempre lo toman como 1, ¿sí? Como 1, porque IC es igual a IE. Ustedes van a ver en muchos libros que siempre dicen IC es igual a IE, pero por favor, solamente ustedes pueden decir que IC es igual a IE, solamente pueden asegurarlo si está en región activa. O sea, si al hacer el análisis les da que la corriente más pequeñita es beta por IB. Si no, no. Si no, esto no se cumple. Ninguna de estas dos se cumple en región saturada. Estas son en región activa. Y esta fórmula que ven aquí, pues, es teniendo beta, pues hallo alfa. Alfa es igual a beta sobre beta más 1. Yo les acabé de decir que beta valía entre 20 y 300. Digamos que beta valga 100. O sea que alfa va a ser igual a 100 dividido entre 101. Y si ustedes cogen una calculadora y hacen 100 dividido en 101, pues claramente les va a dar un valor muy cercano a 1, ¿no? Les va a dar 0.99, 0.98. Entonces, por eso es que los autores de los libros de electrónica no se complican en ese 0.98, sino de una vez dicen que vale 1 y no cambian mucho los cálculos. Entonces, esas son las ecuaciones, las dos principales aplicaciones del transistor. Aquí a continuación tengo como un resumen de lo que les acabé de decir. Entonces, primero como interruptor. Entonces ya vimos que como interruptor, obviamente siempre suponemos que el voltaje de la fuente de la base es mayor que 0,7. Como acabé de explicar, el voltaje de colector emisor es igual a 0, porque es un corto, y entonces el interruptor está cerrado. Y si el voltaje de la base es menor a 0,7, entre colector y emisor es un circuito abierto. Entonces, por eso se llama interruptor. Esto se llama una región de saturación, también se los acabé de explicar. Y el valor de la corriente en el colector no depende de la malla base, sino que de BCC y de RC. Entonces aquí tengo mi IC de saturación igual a BCC sobre RC, y el voltaje colector emisor es igual a 0 porque es un corto. Ya les acabé de decir que en la realidad no es 0, ¿no? En la realidad es 30 milivoltios, 50 milivoltios, ¿listo? Y C de saturación es la máxima corriente que puede haber en la malla colector, también ya se los dije. Y ojo, en esa región las siguientes fórmulas no sirven. Estas tres fórmulas no sirven en esa región. ¿Listo? Es decir, todo lo que les acabé de decir lo resumí, lo resumí. Yo igual en este video les dejo como un link al final, ahí en la descripción del video, para que ustedes descarguen estos apuntes que estoy aquí compartiendo. Bueno, la otra región es como amplificador. Entonces, como amplificador, entonces el transistor puede operar. Aquí dibujé una señal alterna amplificada, una señal alterna más grande. No se vayan a dejar confundir con eso no lo vamos a ver en este video, que es cuando un transistor es un amplificador de señal. Eso es otro cuento, digamos, no es el propósito de este video. Solamente hice el dibujo para decirles que si ustedes quieren que el transistor lo usen como un amplificador de señal, obligatoriamente tiene que estar aquí en región activa. ¿Sí? Tiene que estar en región activa. Entonces, si ustedes quieren ahora, ¿cuándo van a aprender cómo funciona un transistor como amplificador? Ahí tienen que estudiar los libros en la parte de los capítulos que dicen
del funcionamiento del amplificador en AC y con señales alternas. Sí, seguramente a futuro yo haré algunos videos explicando cómo hacer que un transistor amplifique una señal. Esa es otra explicación bastante extensa y bastante interesante. Por ahorita no, por ahorita sencillamente les hice el dibujo para decirles que un transistor no necesariamente es un interruptor, sino que un transistor es también un amplificador. Entonces, el amplificador, tiene que estar obligatoriamente polarizado en la región activa. Es decir, ustedes aquí miden el voltaje colector emisor. Si el voltaje colector emisor les da diferente de cero, quiere decir que ustedes sí podrían implementar este circuito como amplificador. Ahí no está implementado, ¿no? En este momento no está implementado como amplificador. Solamente está polarizado, porque tengo puras fuentes de C, ¿no? Pero para que él funcione como amplificador, tiene que polarizarse primero y nosotros debemos constatar que cuando esté polarizado, el voltaje colector emisor sea diferente de cero para constatar que está en región activa y entonces funcionen como amplificador. Entonces, la región activa, ¿qué características tiene? Obviamente estamos suponiendo que el voltaje de la base de la fuente es mayor que 0,7. El voltaje colector de un emisor es diferente de cero, lo que acabé de decir. La caída aquí ya no es un corto, sino es diferente de cero. Y es mayor que cero. Ojo, en esta región, las siguientes fórmulas sí sirven. Entonces, IC igual a beta por IB sí sirve. Quiere decir que en esa región la corriente de colector sí depende de la corriente de base. Alfa es igual a esto, también sirve. Y IC es igual a alfa por IE, también sirve. Aquí es donde yo les digo entonces que en la región activa yo puedo siempre tomar que IC es muy parecido a IE. ¿Listo? Y la tercera región es la región de corte, que es cuando la fuente de la base es menor que 0,7, el diodo base emisor no conduce y por lo tanto, esperen algo un poquito más pequeñito para que se vea, entonces la región de corte es cuando el voltaje en la base es menor que 0,7 y por lo tanto IB es igual a 0. Como IB es igual a 0, entonces IC es igual a 0 y el voltaje colector emisor está en circuito abierto y es igual a la fuente. Se dice que el transistor está inactivo. Entonces esa es la región de corte que fue la primera que explicamos en este video. Bueno, listo. Entonces ya con eso ya les he explicado las regiones. Ahora yo les voy a establecer una receta porque pues normalmente a los estudiantes les gustan las recetas, aunque las recetas son contraproducentes, ¿sí? Pero les voy a establecer como una receta para analizar. Entonces, análisis para saber si el transistor está en región activa o en región de saturación. Entonces les voy a establecer unos pasos para saber si está en región activa o en región de saturación y estamos dando por hecho que el voltaje de la base es mayor que 0,7, ¿sí? Entonces, estos pasos son, digamos, no puedo garantizarles que sean infalibles, ¿no? Seguramente algún ejercicio ustedes me podrán demostrar, no, esos pasos que tú diste no son, no, en este ejercicio no aplican. Bueno, hasta el momento no he encontrado un ejercicio así que yo pueda decir que no aplican. Y yo traté de definir estos pasos, no solamente para analizar este circuito, sino para analizar cualquiera. ¿Listo? ¿A qué me refiero cualquier circuito? Cualquier polarización. En un futuro video veremos 5 o 6 polarizaciones diferentes. Esta que estamos viendo en este video es la polarización base, cuya característica es que tiene la resistencia de la base con una fuente en la base y la resistencia de colector con una fuente en el colector y que no tiene resistencia del emisor. Si yo llegara a colocar aquí una resistencia en el emisor, ya cambia, ya es otra polarización, ya no es polarización base, ¿cierto? En algún otro video veremos una polarización donde no hay resistencia en la base y si hay en el emisor, esa es otra. Otro donde hay resistencia en ambas partes, esa es otra. Y así las diferentes polarizaciones. Hoy estamos viendo solo esa. Pero los pasos que voy a decir a continuación son pasos que ustedes pueden utilizarlos para cualquier otra polarización. Y el objetivo de estos pasos es determinar si el transistor está en región activa o está saturado. Es decir, si el transistor opera como un interruptor, que es región de saturación, o si el transistor opera en región activa, que es como amplificador. Bueno, entonces el paso 1 es plantear la malla base. Ya la planteamos arriba. Buscar la malla donde la corriente pase de base a emisor. Entonces ustedes buscan en el circuito la malla, que la malla de esa corriente pase por la base y entre al transistor, ¿no? En este caso es súper fácil, pues la malla donde la corriente pasa por la base es la malla base, la que yo les nombré aquí en la parte izquierda,
que es esta malla, ¿sí? Entonces, el paso 1 va a ser plantear la malla base. Y ojo, teniendo la malla base, se supone que el transistor está en región activa. O sea, el paso 1 es suponer que está en activa. Por lo tanto, como suponemos que está en activa, se cumple que IC es igual a beta por IB. O sea, esta ecuación de acá, IC es igual a beta por IB, se cumple, ¿cierto? Entonces, de la malla base, suponemos que el transistor está en región activa y entonces utilizamos la ecuación IC es igual a beta por IB y de esa malla se despeja IC. Podríamos condensar el paso 1 siempre en esta frase. Paso 1, despejar IC de la malla base. ¿Listo? Paso 1, despejar IC de la malla base. ¿Listo? Eso suena un poco como ilógico. Pues, profe, ¿cómo vamos a despejar IC de la malla base? Entonces, miren aquí en la malla base. Esta es la malla base. ¿Y cómo vamos a despejar IC de ahí si ahí no está IC? Pues ustedes siempre van a buscar colocar IC suponiendo que el transistor está en región activa. Como el transistor está en región activa, colocan aquí esta IB en función de IC, porque ustedes saben que IC es igual a beta por IB y despejan. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí, miren, tengo la malla base. Sé que IC es igual a beta por IB, estoy suponiendo que están activas. Despejo IB, entonces me da que IB es igual a IC sobre beta y E es igual a IC sobre alfa, aunque esta no la necesito ahorita, pero es mejor dejárselas en los pasos. Y entonces ustedes ya tienen la corriente IB y la corriente IE, ya la tienen en función de IC. Y entonces en la malla base reemplazan aquí IB por su equivalente en función de IC. Entonces me queda aquí esta malla base, que sería menos BB más IC sobre beta por RB más BBE igual a 0. Entonces aquí ya tenemos nuestra malla base y ya tenemos IC. No es sino despejar. Y si despejamos IC, ustedes van a poder constatar que esta es IC igual a beta por la fuente de la base menos voltaje de base emisor, que les estoy diciendo que es 0,7, siempre y cuando esta fuente sea mayor que 0,7, sobre RB. Y tengo mi ecuación de IC de activa. Entonces, miren que esta ecuación IC de activa y cuadra perfectamente pues con lo que les había dicho arriba, ¿no? Que la IC de activa era beta por IB. Y yo también ya les había dicho que IB era esto que está en este paréntesis. Al principio del video, ustedes pueden devolver el video y se pueden dar cuenta que yo les había dicho que IB era eso. BBB menos BB sobre RB. Entonces, es beta por IB. ¿Sí? Entonces, algunos libros lo que dicen en cambio es A, y B. Entonces, usted halla y B, que es este pedazo, y multiplique beta por IB y le da IC. Lo mismo que le estoy diciendo. Solo que es que si uno hace ese procedimiento, en otras polarizaciones no es tan directo, no es tan fácil. Entonces, yo prefiero darles como unos pasos que se pueda utilizar para cualquier polarización. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos IC. Y a esa IC la vamos a llamar IC de activa. ¿Qué significa IC de activa? IC de activa significa que es la corriente que pasa por el colector suponiendo que el transistor está en activa. O sea, esa corriente que les dé aquí todavía yo no sé si es la corriente que pase por el colector. Yo no sé. Pero si el transistor llega a estar en activa, esa sí es. ¿Listo? Si el transistor llega a estar en activa. Listo, entonces, aquí coloco esa IC de activa que se despejó, sería la IC del circuito si estuviera en región activa. Bueno, ahora miremos el paso 2 de la receta que les dije que iba antes. Entonces, paso 2. Ya utilizamos la malla base. Ahora, plantear la malla colector. Paso 2, plantear la malla colector, que es la malla donde la corriente pasa del colector a emisor. Y de la malla de colector se despeja IC, suponiendo que el transistor está saturado. ¿Listo? En el paso 1, la suposición fue que estaba en activa. Ahora vamos a suponer que está saturado. ¿Y qué significa que el transistor esté saturado? Que entre colector y emisor hay un corto, que es lo que vimos aquí. Entre colector y emisor hay un corto, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues, aquí tengo la malla colector. Miren, ya les había dicho de dónde sale esta malla. ¿Sí? Entonces, menos BCC más IC por RC más BC igual a 0, ¿sí?
Esa es la malla colector, que es la malla que sale de haber hecho la malla aquí en este circuito, ¿sí? BCC más BRC más BC igual a 0. Entonces ahí tengo la malla, que es la que estoy llamando malla colector. Pero sucede que como yo estoy suponiendo que el transistor está en activa, entonces, qué pena, estoy suponiendo que el transistor está saturado, entonces BCE es igual a 0. O sea que si ustedes eliminan aquí BCE, me queda entonces esta ecuación de acá, ¿cierto? Y al quedarme esta ecuación de aquí, yo despejo IC, y entonces esa es la que yo llamo la IC de saturación, que es la máxima IC que puede haber ahí, y es la corriente de colector en esta polarización que habría en el caso de que el circuito esté saturado. Aquí ya toca tener un poquito más de cuidado con las afirmaciones que uno hace, porque yo les puedo garantizar que esta es la corriente del colector si está en activa, la de antes, del paso 1. Pero aquí no se puede siempre garantizar en todos los polarizaciones que la corriente de saturación sea la misma de colector. O sea, esta ecuación es peligrosa, ¿no? Ahí dice IC igual a IC de saturación, pero luego veremos en otros videos que esto no siempre se cumple. En este circuito sí, o sea, como estamos analizando este circuito, la polarización base. Pero ¿para qué me sirve este paso 2? Independientemente de que esto se cumpla, yo sé cuál es la máxima corriente. Yo sé cuál es la máxima corriente de que puede haber en el colector, ¿listo? Entonces ya tengo dos corrientes. La corriente de activa en el paso 1 y la máxima corriente en el paso 2. La máxima corriente que puede existir. ¿Listo? Aquí coloqué esa IC de saturación que se despejó será la IC del circuito. Si esta estuviera en saturación, quiero aclararles, esto sí se cumple. La corriente del colector sería esta misma, pero esto solamente, no sé, les voy a colocar ahí, ojo, esto solo se cumple en esta polarización. No, mentiras. No puedo afirmar ya que solo se cumple en esta, sino que esto puede que no se cumpla en otra polarización. Esto puede que se cumpla en otra polarización. ¿Listo? Es decir, que el paso 2, lo que me sirve es hallar la corriente de saturación, que eso sí siempre se cumple. La corriente de saturación es la corriente que pasa suponiendo que el voltaje colector emisor es 0. Eso sí, pero lo que no puedo garantizarles es que esa corriente sea la misma corriente ya del colector. Es la corriente de saturación, la máxima que puede haber, pero que ya sea la del colector no. Pero en esta polarización sí se cumple. O sea, en esta, en el video de hoy. La IC de saturación sería la corriente del circuito si este estuviera en región de saturación. O sea que yo tengo dos posibles corrientes. La corriente de activa y la corriente de saturación. Una de esas dos corrientes es la real. Una de las dos. Y pues ese es el paso 3. El paso 3 es que de las dos corrientes calculadas en el paso 1 y paso 2 se elige la menor. Entonces, si la corriente de saturación es menor que la de activa, entonces quiere decir que el transistor está en región activa. Y por lo tanto, la corriente de colector es igual a la de activa. Y si la corriente de saturación es menor que la corriente de activa, entonces IC es igual a IC de saturación. El transistor está saturado y el voltaje colector emisor es 0. Y ahí están los tres pasos en la mayoría de polarizaciones para que ustedes sepan si están activos en saturación. Paso 1. De la malla base, despeje IC, suponiendo IC igual a beta por IB. Paso 2. De la malla colector, despeje IC, suponiendo voltaje colector emisor igual a 0. Paso 3. Las dos corrientes que despejó, si la menor es la IC de saturación, el transistor está saturado. Si la menor es la IC de activa, el transistor está en activo. La menor es la que gana. ¿Listo? Y con eso ya tenemos una receta para verificar si un transistor está en región de saturación o está en región activa. Vamos a hacer entonces este ejercicio, o vamos a mirar, el ejercicio ya está hecho. Entonces les dibujé un circuito igual. En el siguiente circuito, transistor BJT NPN, determine la región de operación del transistor, ¿sí? Sabiendo que la fuente son 5 voltios, pareciera entonces que eso va a estar saturado. BCC 12 voltios, RB 200K, uy, ya no, RB tan grande ya no, parece que no va a estar saturado,
parece que va a estar en activa, RC 1000 y beta 100. ¿Por qué yo sé más o menos si va a estar saturado en activa? Porque RB me define mucho eso. Si RB es grande, la corriente en la base es pequeña. Y como vimos al principio del video, si la corriente en la base es pequeña, hay más probabilidades de que esté en activa. Pero si RB es pequeña, la corriente en la base es grande. Y si la corriente en la base es grande, pues hay mayor probabilidad de que el transistor esté saturado. Entonces, por eso con esta resistencia de 200K, yo sé que eso prácticamente eh, eso va a estar en región activa. Vamos a hacer el ejercicio. Aquí me dicen que son 5 voltios, RB es igual a 200K, RC es igual a 1000 ohmios, 1K, beta es igual a 100, esta fuente es igual a 12 voltios. Pues vamos a seguir los pasos. Entonces el paso 1, aquí está. Entonces hacemos la malla base. En la malla base despejamos IC, suponiendo que está en activa, nos da la IC que nos dio ahorita. Entonces reemplazamos esa IC con el valor de la fuente. Acuérdense que voltaje base emisor lo vamos a tomar como 0,7, porque la fuente de la base es mayor que 0,7, 5 voltios. O sea que quiere decir que este diodo sí está conduciendo. Y entonces yo puedo hallar esa IC que va a ser mi C de activa. Y aquí entonces yo reemplazo la fórmula, miren, aquí la reemplazo, ¿se ven? 100, que es beta, por 5 menos 0,7 sobre 200K, que es la resistencia, me da 2.15 miliamperios. O sea que IC de activa es 2.15 miliamperios. Y aquí tengo, aquí coloqué opción 2, esa es la que algunos libros usan, despejar IB. Entonces IB es igual a voltaje de la base menos 0,7 sobre RB. Y luego IC es igual a beta por IB. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí entonces hallo la IC de activa, y teniendo la IC de activa puedo hallar la IB de activa, que es la IB que habría si el transistor está en activa, que es IC sobre beta, 21.5 microamperios. De hecho, este pedacito, pues obviamente tiene que dar los 21.5, porque aquí lo estoy dividiendo en beta y aquí lo estoy multiplicando por beta, pues tiene que dar. Entonces, este pedacito, que es la IB, esta me tiene que dar 21.5 microamperios. ¿Listo? Entonces, ese es el paso 1. Entonces, repito, el paso 1, de la malla base se despeja IC. ¿Cómo hago para despejar IC? Reemplazo IB por IC sobre beta, o sea que estoy suponiendo que el transistor está en activa, y despejo IC, ya reemplacé los datos y me dio 2.15 miliamperios. El paso 2, entonces el paso 2 es suponer que está en saturación. Entonces de la malla colector, digo que el voltaje colector emisor es 0, o sea, estoy suponiendo que está en saturación. Se me convierte entonces la ecuación a esta, despejo IC, y la IC que se despeja es igual a la IC de saturación, que en este caso sería 12 sobre 1000, igual a 20 miliamperios, y qué pena, 12 miliamperios. O sea que esa va a ser mi IC de saturación. ¿Listo? Entonces miren que ya tenemos nuestra IC de saturación. Y ahora ustedes, antes de que yo lo haga, deduzcan, ¿el transistor está en activa o el transistor está saturado? ¿Cuánto nos dio la corriente de activa? La corriente de activa nos dio 2.15 miliamperios, la IC de activa. ¿Cuánto nos dio la IC de saturación? 12 miliamperios. ¿Cuál es la menor? La menor es la de arriba. O sea que el transistor está en activo. Entonces ese es el paso 3. Se elige la corriente menor, y por lo tanto, entonces IC es igual a 2.15 miliamperios, y B es igual a IC sobre beta igual a 21.15 microamperios, porque esta fórmula sí sirve en activa. Y entonces puedo hallar ya las tres corrientes, IC y B. IC es igual a alfa por IE, alfa es igual a 100 sobre 100 más 1, 0.99, entonces IE es igual a
a 2.15 miliamperios dividido en 0.99 porque IC es igual a alfa por IE, entonces paso a dividir alfa y me da 2.17 miliamperios. O sea que la corriente IE obviamente me da muy parecido a IC porque IC me dio 2.15 miliamperios y la corriente de emisor me da 2.17, son súper parecidas, por eso es que los libros no se complican y no utilizan alfa para nada. Los libros normalmente lo que le van a decir a ustedes es tome que IC es igual a IE, pero ojo, le repito, IC es igual a IE solamente si el transistor está en región activa, solamente, o sea, podría haber algún caso en que también en región saturado esto se cumpla, no estoy diciendo que no, pero usted solamente puede asegurar que estas dos son parecidas, IC igual a IE, en región activa. ¿Listo? Bueno, entonces, por lo tanto, el paso 3 me dice que está en región activa porque la corriente más pequeñita es la de 2.15 miliamperios. Aquí volví a dibujar el circuito ya con las corrientes, entonces 2.15 miliamperios, en el colector hay 2.15 miliamperios, que es la corriente activa. Aquí hay 21.5 micros, que es la corriente en la base. Y si yo cogiera entonces, aquí medir el voltaje de colector, ahí me mediría entonces el voltaje colector emisor. Pero bueno, eso lo explico después. ¿Listo? Bueno, vamos a definir entonces, ya habiendo hecho este ejercicio, vamos a definir algo que se llama el punto de operación del transistor. Y el punto de operación del transistor es BCE y C. Entonces, digamos que ya terminamos el video acá, pero antes de terminarlo, ¿sí? Antes de terminar el video, quiero darles una definición, y es que el voltaje entre colector y emisor y la corriente de colector se llaman punto de operación. Ahora, ¿cómo se hace para hallar el voltaje colector-emisor? Pues se despeja de la malla colector, pero ojo, que esto es solamente en región activa, porque ya hoy aprendimos en este video cuál sería el voltaje colector-emisor si él estuviera saturado. Si él estuviera saturado, el voltaje colector-emisor sería cero. Acuérdense, un transistor saturado, el voltaje colector emisor es cero. Pero como el voltaje colector emisor en este caso es diferente de cero porque el transistor está en activa, para yo calcularlo, yo lo cojo de la malla colector. Miren, aquí está la malla colector, la volví a anotar, ¿cierto? Entonces aquí tengo la malla colector y la malla colector, entonces aquí tenemos, despejamos BCE de esta malla, igual a BCC menos IC por RC. BCC vale 12, IC 2.15 miliamperios, el que hallamos ahorita, RC vale 1000, o sea que me da 2.15 voltios, y 12 menos 2.15 voltios me da 9.85 voltios. Por lo tanto, ya tengo mi voltaje colector emisor y este punto de operación ya lo hallé. El punto de operación del transistor es igual al voltaje colector emisor, 9.85 voltios, y la corriente de colector que me dio 2.15 miliamperios. Este voltaje colector emisor es el que les estaba diciendo acá, es el voltaje que mediría un multímetro entre el colector y el emisor. Es decir, en este caso, entre el colector y el emisor me mediría este voltaje, me mediría 9.85 voltios. Lo que pasa es que aquí el emisor está a tierra. Entonces, esta polarización tiene algo especial, que el voltaje entre colector y emisor es el mismo voltaje entre colector y tierra. Y en teoría de circuitos vimos que un voltaje de colector, qué pena, que un voltaje de nodo es el voltaje de ese punto con respecto a la tierra del circuito. Entonces quiere decir que el voltaje entre el colector y el emisor es exactamente igual al voltaje del colector. BC igual a BCE. Voltaje de colector es igual a voltaje de colector emisor. ¿Por qué? Porque el emisor está a tierra. Entonces, aquí, si yo coloco un multímetro entre colector y tierra, que es lo mismo que decir colector y emisor, el voltaje colector emisor es igual a 9.85. Y con eso tengo el punto de operación. Valdría la pena aquí colocar en este dibujito el 9.85. Aquí me mediría 9.85. ¿Listo? Entonces, con esto doy por terminado este video, para no alargarlo más. En un próximo video voy a seguir explicando esta pizarra, donde voy a explicarles cómo analizar todos los valores de este circuito, las corrientes. Obviamente las corrientes ya las saben, ya hallamos IB, ya hallamos IC, ya hallamos IE, pero pues quiero hacer
otro video aparte donde vamos a analizar con más profundidad todos los voltajes de la resistencia, los voltajes de los nodos, las corrientes, y también vamos a aprender en ese otro video de cómo hallar el punto de operación con un método gráfico, ¿sí? Que se llama el método de la recta de carga. Pero bueno, se lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Les agradezco la atención a este video y espero que hayan entendido cómo se analiza esta polarización base, cómo se determina si el transistor está saturado o en activa y qué diferencia hay entre esas dos regiones, entre saturación y activa. Aprendimos que saturado opera como un interruptor y activa como un amplificador, y aprendimos unos pasos que podemos seguir en muchos ejercicios para determinar si el transistor está saturado o en activa, y también aprendimos a hallar el punto de operación. Entonces, muchas gracias por su atención y me despido.